Buenos días, mi nombre es Gabriela Ramírez, soy profesora ordinaria del Departamento Académico de Derecho y agradezco a Conexión Ambiental por la invitación para conversar sobre un tema tan importante como es el impacto que genera el cambio climático hoy en día en el desplazamiento de muchas personas. Sin duda, ¿no? Podemos empezar señalando de manera general que hasta el momento más de 300.000 personas han muerto, ¿no? Por fenómenos climáticos en América Latina y en el Caribe en las últimas 2 décadas, ¿no? Lo cual es bastante grave, por lo que sin duda es un tema que por lo menos a nivel de nuestra región resulta importante atender. En esta línea, es importante también señalar que, por ejemplo, en muchas publicaciones o en muchos estudios se usa o se viene hablando de la denominación refugiados ambientales, ¿no? Y en esta línea, precisamente, dado el impacto y las diversas causas que están generando los desplazamientos de muchos seres humanos, ¿no? Tanto a nivel interno como externo, es decir, dentro de su propio país como fuera del mismo, a causa, repito, de fenómenos climáticos o geofísicos, ¿no? Es que hoy en día se prefiere, incluso el propio ACNUR prefiere emplear el término, ¿no? De eh, desplazamientos, ¿no? Por causas climáticas o ambientales, ¿no? Es decir, podemos hablar en todo caso de que estamos ante un contexto en el cual, un contexto además grave, ¿no? En el cual muchas personas están viendo la necesidad de desplazarse de sus hogares, ¿no? De sus territorios, ya sea por una falta de resiliencia, ¿no? Para poder hacer frente a diversos fenómenos, repito, ya sea climáticos o geofísicos que tienen que atender. Yo creo que aquí una idea importante, en primer lugar, es sin duda, ¿no? Reconocer que el cambio climático está impactando, ¿no? Aquí es importante señalar que Naciones Unidas, ¿no? Es la organización a nivel mundial que fundamentalmente viene trabajando en alianza con todos los Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, valga la redundancia, la adopción de medidas que se puedan precisamente tomar para hacer frente a esto. Es un problema que lamentablemente hoy en día no solo es el resultado de la falta de adaptación de las ciudades, de los países ante este tipo de situaciones, ¿no? Sino también la migración o el desplazamiento a causa del cambio climático, ¿no? Refleja lamentablemente la exposición de muchos, la exposición del alto grado de vulnerabilidad al que se encuentran determinadas poblaciones. Porque sí es verdad que no a cualquier zona el impacto es más grave, me dejo entender, es decir, vamos a ver, por ejemplo, que en el África el impacto de estos desplazamientos a causa del cambio climático es mucho más grave que en otras zonas del mundo, ¿no? Incluso mucho más grave que en América Latina y el Caribe. En esta línea, entonces, podemos empezar señalando desde un punto de vista teórico, si queremos verlo en ese sentido, porque es importante también manejar la parte conceptual, que esta migración no solamente, repito, va a ser el resultado de la falta de adaptación obviamente, de estos grupos vulnerables, de los seres humanos en general, de las propias naciones, ¿no? Ante este tipo de situaciones climáticas. No solamente es eso, ¿no? La migración o los desplazamientos en este caso también van a reflejar, repito, el bajo nivel de resiliencia de las comunidades, ¿no? Y además van a reflejar, lamentablemente en muchas zonas, la poca innovación en la búsqueda de soluciones, ¿no? En esta línea, por ejemplo, las cifras que les voy a señalar son realmente graves, ¿no? Cada año más de 20 millones de personas deben abandonar su hogar y trasladarse a otros puntos, ¿no? Primero de su propio país y luego esta cifra incrementa cuando tienen que trasladarse a nivel o fuera ya de su propio entorno y ahí me hago referencia de su propio país, ¿no? Que eso es más grave. Eh, en esta línea, por ejemplo, ¿no? Según el Banco Mundial, unos 216 millones de personas podrían verse obligados a desplazarse dentro de su país
por motivos climáticos en el año 2050, ¿no? Esto lo dice un informe publicado en el 2021, muy importante precisamente en relación a movilidad de personas y el impacto que el cambio climático genere en ellas. No obstante, el propio Banco Mundial señala que esta predicción podría ser manejable o podría no ser tan pesimista, ¿no? Es decir, que la migración climática podría reducirse a solo 44 millones de personas, que igual sigue siendo una cantidad alta, si los países comienzan a reducir de inmediato los gases de efecto invernadero, ¿no? Otro punto importante también es que, repito, no se debe pensar en que, en primer lugar, la persona va a salir necesariamente fuera del país, ¿no? Lo que va a ser en primer lugar el desplazado por factores climáticos es tratar de primero salir de la zona en la que está, por eso la migración primero normalmente va a empezar dentro del país, es decir, de su localidad va a buscar migrar a otra, y luego, dependiendo lo grave de la situación, lo que normalmente ocurre es que ya busca salir del país, ¿no? Esto es lo que está pasando en el África, por ejemplo, ¿no? Que es en el África subsahariana, que es la región con más desplazados climáticos internos, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos hablando de 86 millones de personas en movimiento, ¿no? Luego sigue el Asia y el Pacífico con 49 millones de personas, y luego el sur de Asia, ¿no? Con 40 millones, y el norte de África con 19 millones. Y luego sigue América Latina con 17 millones, y Europa del Este y Asia Central con 5 millones, ¿no? Estas cifras precisamente también son extraídas de este informe del Banco Mundial, pero la región del África subsahariana es la que lamentablemente presenta mayores índices de desplazados climáticos. ¿Y por qué el África tiene esta proyección tan alta, ¿no? En relación a otras regiones, incluso dentro del propio África, ¿no? Y es porque es el continente, ¿no? Y viéndolo desde un punto de vista ya más macro, sumamente vulnerable a los impactos del cambio climático porque tiene tierras muy áridas. Entonces, estas tierras, al ser muy áridas, son frágiles y están muy expuestas, lamentablemente, ¿no? A los impactos que el cambio climático puede generar. Por ejemplo, la agricultura, que en la región subsahariana es una de las actividades más importantes, se ve muy impactada precisamente, ¿no? Por los efectos del cambio climático, ¿no? Incluso este informe del Banco Mundial señala que se prevé que en el norte de África se registre la mayor proporción de migrantes internos, ¿no? Precisamente por la escasez de agua, por los impactos que el aumento del nivel del mar puede generar en las zonas costeras. Por ejemplo, volviendo al Banco Mundial, que me parece súper importante en cuanto a cifras eh, y un poco la descripción de la cruda realidad que se vive. El Banco Mundial, en este informe que les comentaba, hace referencia, ¿no? A que el desplazamiento, la movilidad a causa del cambio climático, ¿no? Nos recuerda el coste humano que genera el cambio climático, ¿no? Nos recuerda lamentablemente que sin un plan adecuado, nos recuerda lamentablemente que sin un plan de acción, y además también, ¿no? Sin el real interés de los estados por hacer frente a esto, no solamente vamos a seguir perdiendo biodiversidad, sino vamos a perder vidas humanas, porque el desplazamiento no es simplemente moverte de un país a otro, moverte de una ciudad a otra. Repito esto y también quisiera comentarles, esto va a impactar siempre más en determinadas poblaciones vulnerables, pueblos indígenas, mujeres, niños. ¿A qué se exponen las personas que se tienen que desplazar? No es solamente un cambio de hogar, ¿sí? Podemos estar hablando lamentablemente en ese desplazamiento de muertes, infecciones, atentados contra el derecho a la integridad, trata de personas. Es decir, lamentablemente son muchos factores los que intervienen al momento en el que las personas, los seres humanos, tienen que desplazarse, en este caso por causas climáticas. Muy bien. A ver, aquí tener en cuenta, yo creo sin duda, un plano social y un plano estrictamente jurídico. Cuando hablo de un plano social, incluso yo diría tener en cuenta un plano político-social, ¿no? ¿A qué denomino un plano político-social?
Porque no basta con tener instrumentos jurídicos, no basta con tener compromisos, ¿no es cierto?, adoptados por los países, en este caso los países miembros de Naciones Unidas, en distintas reuniones, la última, la COP, eh, que se ha llevado a cabo del Acuerdo de París el año pasado, sino creo que es importante que realmente haya un compromiso por parte de los estados, ¿no? Incluso sobre esto, ¿no? El ACNUR también ha sido bastante claro, el ACNUR ha sido bastante claro de invocar, de solicitar precisamente a todos los estados parte del Acuerdo de París, tener en cuenta este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante movilizar recursos financieros para proteger también adecuadamente a la población y ayudarla a que se adapte precisamente, ¿no?, a todos estos cambios que el cambio climático viene generando en distintas partes del mundo, en distintas poblaciones, ¿no? Los desastres naturales, como un huracán, como una sequía, ¿sí?, necesitan un plan de acción para atender no solamente los efectos que se pueda generar en la propia ciudad, en el propio entorno en el que se dan, sino cómo hacer más resiliente esa población para hacer frente a este fenómeno y a los que puedan venir. Por ejemplo, en materia de las heladas que normalmente nuestro país sufre en determinadas zonas, cada vez son peores, ¿no? Y hay informes que señalan que incluso estos cambios extremos de temperatura, que cada vez los veranos en el país son más intensos, así como las heladas, responden a precisamente esta alteración en el clima, producto del cambio climático, pues deberían formar parte de la agenda, en este caso, de nuestro país. Y en esta línea, ya desde el punto de vista jurídico, para salirnos ya un poquito de la parte política, social, si queremos llamarlo de alguna manera, hay medidas claras que los estados podrían adoptar, ¿no? O sea, ¿qué medidas, no, podrían asumir los países ante este fenómeno? En primer lugar, hay normas jurídicas. Tenemos el Acuerdo de París. La primera sería recordarle a los estados la necesidad de adoptar medidas claras, precisamente en relación, ¿no?, a la lucha contra el cambio climático, pero pensando en la generación de mecanismos de resiliencia para la población y la elaboración o la modificación de normas que beneficien al medio ambiente. Es decir, como yo, Perú, como yo, Colombia, Argentina, en fin, el estado que ustedes quieran imaginar en este momento, cómo yo voy a generar un ambiente más saludable para mi país, un ambiente más saludable para mi nación, ¿no? Y esto parte de 4 cosas, en mi opinión. En primer lugar, teniendo ecosistemas sanos. En segundo lugar, el principio de cooperación internacional es fundamental, ¿no? Generando alianzas entre los estados de la región. En tercer lugar, compartiendo conocimiento, ¿sí? Ya les había dicho al inicio que así como la cooperación económica es muy importante, pues el compartir conocimiento también, ¿sí? Y en cuarto lugar, algo que es, en mi opinión, más complejo, ¿no? Tratar de educar a la población, ¿sí?, en relación a estar preparados, o sea, que la población sea consciente que tiene que ser resiliente a lo que se viene, ¿sí? Ser consciente que vive en una zona, por ejemplo, que está expuesta por condiciones climáticas a determinados desastres ambientales, ¿sí? Entonces, que se vaya educando, ¿no? Es decir, cómo puede hacer frente a determinados acontecimientos. Eso cuesta si es que tenemos un índice alto de pobreza, si es que tenemos índices altos de informalidad en materia de trabajo y que obliga a las personas a, lamentablemente, ocupar zonas, ¿no?, informales, territorios informales, que ya las exponen, lamentablemente, ¿no?, a que si ocurriera un desastre natural, como un huaico, o imaginemos el desbordamiento de un río, pues van a estar más expuestas de lo que otras personas, ¿sí?, que vivimos pues en una zona, digamos, con características geofísicas eh, que son contempladas dentro de un plan formal, ¿no? Dentro de un plan, digamos, urbanístico en el que tenemos acceso a los servicios básicos indispensables, agua, luz, ¿sí?
Pero estas personas que viven, por ejemplo, cerca, ¿no? Al cauce de un río, o estas personas que viven en zonas en las que lamentablemente la informalidad es el denominador común. Estoy pensando en las invasiones, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede lamentablemente atender las necesidades de esas personas? Que no solamente están viviendo ahí por un tema de necesidad, sino que no tienen muchas veces a dónde desplazarse, ¿no? ¿Qué pasa si el nivel del río aumenta y se lleva pues las viviendas de esas personas? ¿No es cierto? Esas personas no van a tener dónde vivir, tendrán que desplazarse a otra zona, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene un huaico? No solamente va a generar el desplazamiento, sino el desplazamiento probablemente va a venir sumado a muchas muertes. Entonces son muchos factores que obviamente no nos alcanzaría el tiempo de exponerlo en esta conversación, en este pequeño espacio, pero un poco lo dejo sobre la mesa porque sí es complejo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, yo diría que esas son los cuatro focos que los estados debieran adoptar. En primer lugar, teniendo en cuenta el Acuerdo de París, una adecuada implementación del Acuerdo de París, la adopción de medidas claras para hacer efectivo el Acuerdo de París. En nuestro país es verdad que se ha venido adoptando y se viene adoptando diversas acciones en el marco de la ley que tenemos en materia de cambio climático y su reglamento, pero yo quisiera ir más allá, pensar en qué otras normas se tendrían que adaptar para, por ejemplo, reducir los niveles de contaminación en nuestro país. Y eso va unido a todas las actividades o megaproyectos que se pueden realizar en nuestro territorio, ¿sí? Ir pensando, ¿no es cierto?, en dejar el uso tan intenso, y esto no lo digo yo, lo ha dicho ya el secretario general de Naciones Unidas, de combustibles fósiles para pasar progresivamente al uso de energías renovables. Pero ahí también viene otro problema, ¿no es cierto? Porque eso va a depender también de muchos factores económicos que se den en el país o en el territorio del cual estemos hablando. Pero además también que los estados apliquen adecuadamente, interioricen en sus políticas el marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres, ¿no? Que es un instrumento jurídico muy importante, precisamente que tiene que ser en estos temas trabajado de manera conjunta con el Acuerdo de París, ¿no? Me parece que estos instrumentos son importantes a efectos de, ¿no?, tratar de buscar una orientación jurídica, tratar de adoptar de alguna manera normas claras, ver, por ejemplo, si las normas en materia de límite, las distintas normas que regulan los límites máximos permisibles en materia de determinada actividad, o si es necesario ajustar todavía aún más los estándares de calidad ambiental, teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no?, los niveles de contaminación atmosférica que tenemos a nivel de América Latina o a nivel mundial. O sea, es decir, la idea es pensar en trabajar ajustes normativos, desde mi punto de vista, para contribuir a tener un aire más limpio, un ambiente más sano, océanos más sanos. ¿Qué hacemos con océanos contaminados? ¿Sí? Si es que los océanos son los que incluso tienen mayor capacidad de absorción del CO2. O sea, todo es parte de una cadena, ¿no? Entonces, si no tomamos acciones próximas, estas cifras que les decía al inicio de desplazados por, lamentablemente, a situaciones o desastres naturales o eventos climáticos, pues va a incrementar, ¿no? Y no solamente a nivel interno, sino fuera, obviamente, del territorio, que eso es mucho más grave aún. En primer lugar, yo creo no perder de vista la Agenda 2030. La Agenda 2030 trabaja de manera sistemática los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y varios de ellos tienen metas concretas y varios de ellos hacen precisamente o llaman la atención urgente sobre la necesidad de atender este problema, ¿no? Tener en cuenta que los impactos del cambio climático no son necesariamente inmediatos, muchos son progresivos, ¿no? Incluso muchos son de resultado lento, es decir, el resultado no se va a ver de inmediato. Como les decía, no es que la población se va a desplazar de manera inmediata, porque hasta que se queden sin agua,
no van a ver tal vez la necesidad de desplazarse, ¿me dejo entender? Hasta que la sequía no sea tan cruda y definitiva y ya no tengan dónde cosechar, dónde obtener fuentes de agua natural, pues no se van a desplazar, me dejo entender. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me permito citar algunas de las recomendaciones que Naciones Unidas y el Banco Mundial precisamente hacen a los estados para minimizar el impacto del calentamiento global y tratar de reducir un poco esta proyección de las millones de personas, ¿no?, que abandonarían sus hogares, precisamente impactados por el hambre, la sed, el calor, las inundaciones, en fin, todo lo que puede generar y genera el cambio climático, ¿no? En primer lugar, que aquí hacer un llamado a todos los gobiernos de todos los Estados miembros de Naciones Unidas, reducir las emisiones mundiales, o sea, hacer lo posible por alcanzar la meta establecida en el Acuerdo de París en materia de reducción precisamente de la temperatura. Voy a una segunda medida o recomendación: reducir el uso de combustibles fósiles, ¿no? Es verdad que muchos estados, ¿no?, como el nuestro, centran varias de sus actividades principales desde el punto de vista económico en el uso de combustibles fósiles. Pero yo diría, hagamos un costo-beneficio, ¿no? ¿Qué queremos de acá al 2050? En tercer lugar, yo creo que los diagnósticos son fundamentales, los diagnósticos y las proyecciones, ¿no? Pensar en todos los actores que tienen que ver precisamente con las actividades que de alguna manera impactan en nuestro ambiente o nuestro medio ambiente y que a la larga, ¿no?, qué tan bueno eso o qué tan malo eso vaya a ser en relación precisamente a las medidas urgentes que se tienen que tomar para poder tratar de darle un respiro a nuestro medio ambiente y por lo tanto minimizar un poco el impacto del cambio climático, ¿no? Tener muy claras las fases por las que el desplazamiento pasa, ¿no? Es decir, que se generen estrategias de adaptación, ¿no? Y en esta línea, otra medida, sin duda, sería cuáles son las fórmulas, por ejemplo, en materia de ciencia que se podrían tener en cuenta, ¿no? Y ahí viene el tema de compartir conocimiento, ¿no? Si ya sabemos que más o menos en determinada época, por ejemplo, para poner como ejemplo a nuestro país, al Perú, ¿no?, se viene el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, preparar esa población para que pueda soportar el impacto de ese fenómeno que ya sabemos cada cierto tiempo ocurre, ¿no? El tema de los desplazamientos a consecuencia del cambio climático es un tema urgente para Naciones Unidas, ¿ya? Por lo tanto, debiera ser urgente para todos los Estados miembros. No basta con que Perú, con que Colombia, con que Ecuador haya estado presente en la Asamblea General, sino que lo interiorice, ¿no? Y esto lamentablemente depende, pues, de los gobiernos de turno, ¿no? Y esto tiene que cambiar. Por eso felicito a Conexión Ambiental por tocar este tema, porque es importante ponerlo en la agenda, más aún que nuestro país no está exento de huaicos, de sequías, de inundaciones. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en esta resolución muy interesante de diciembre del año pasado, de hace poco, de hace muy poco, señaló claramente que el cambio climático afectaba a los derechos humanos de todos, ¿no?, y en todas partes. Se cita aquí al grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas, señalando, fíjense, esta cifra me parece importantísima, que 3.300 millones de personas son ya vulnerables a los efectos del cambio climático. 3.300 millones de personas. Y de esos, hay grupos más vulnerables que otros. Pueblos indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas, a consecuencia del cambio climático, ven en peligro su seguridad alimentaria. Porque muchos de sus medios de subsistencia, sin duda, son tradicionales y dependen del uso de alimentos, dependen sin duda del uso, de la gestión, de todos los recursos naturales que rodea el ambiente en el que ellos viven, ¿sí? Otro punto importante es, sin duda, ¿no?, sin duda, las mujeres se ven doblemente afectadas que los hombres, por ejemplo, por la sequía, la degradación de las tierras, la deforestación, ¿sí? Eso también me parece muy importante, ¿no?
Naciones Unidas ha señalado, ¿no?, que se prevé que el cambio climático aumentará la frecuencia, la intensidad y la gravedad de las sequías, ¿no? Incluso entre el 2009 y el 2019 ya se habían visto afectados por sequías y los efectos que estas generan, ya se habían visto afectadas más de 100 millones de personas a nivel de todo el mundo, ¿no? Creo que es importante destacar que la lucha contra el cambio climático no debe ser una lucha aislada, ¿no? Debe ser una lucha que integre precisamente eh, la, la acción de distintos sectores de cada Estado miembro de Naciones Unidas, pero además que interiorice que el tener un ambiente sano es al mismo tiempo respetar y proteger nuestros derechos humanos. Si yo tengo océanos contaminados, estoy perdiendo un aliado fundamental para limpiar la atmósfera. Si yo tengo bosques depredados, estoy perdiendo un aliado fundamental para tener un planeta, un aire limpio, un planeta sano. Si yo depredo, trafico con mi biodiversidad, fauna silvestre, ¿sí? Estoy perdiendo aliados que, por ejemplo, ¿ok?, fomentan o contribuyen a la polinización de determinados frutos o contribuyen, ¿no es cierto?, a que determinado recurso, ¿sí?, forestal, ¿ok?, pueda crecer, ¿no?, con mayor fuerza y al mismo tiempo contribuya a absorber en mayor parte el CO2. Es decir, son muchos los elementos que intervienen precisamente en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y creo que el hecho de ver cada vez más personas desplazadas, o mejor dicho, más personas que se están desplazando por causas climáticas es grave, ¿no? Y más grave que los estados, no todos, ¿no?, le den realmente la importancia que merece, ¿no? En la última COP, Naciones Unidas presentó un informe además bastante interesante sobre la situación de África, que es, como les decía, el continente que mayor cantidad de desplazamiento por causas climáticas viene presentando hasta la fecha, ¿no? Y en general, esas serían algunas de las ideas que quisiera compartir el día de hoy con ustedes.